Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bien, mis amados, Dios nos bendiga. Señor nos bendiga más. Es bueno estar juntos, reunidos en esta mañana, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Yo no sé el motivo por el cual tú hayas venido a este lugar, pero yo he venido a adorar al Señor. ¿Y usted a qué vino? Si usted vino a buscar algún tipo de entretenimiento, o vino quizás a contemplar el rostro de los hermanos, bueno, es buena iniciativa, pero no es el complemento. Hemos venido a orar, exaltar y alabar el nombre del Señor. Hermanos, cuando venimos aquí, venimos a eso. Es adorarle, a exaltarle. Y exaltar significa reconocerlo a Él en toda plenitud. Y para eso usamos el verbo. Y cuando queremos somos buenos en el verbo. O para las cosas que deseamos, hermano. Yo creo que si deseamos al Señor, también debemos expresarlo con nuestros labios a Él. Nuestro deseo de estar con Él, de adorarlo y de que Él nos hable y nos bendiga. Así que en esta mañana, después de haber tenido un tiempo de adoración, vamos a entrarnos ahora en la palabra del Señor, a la Biblia. Vamos a tratar de continuar el tema que continuamos, con lo que comenzamos la semana pasada. Estábamos viendo el tema sobre religión versus vida. Así que tratamos todo lo necesario al tema de la religiosidad en la exposición pasada. Queremos centrarnos un poquito ahora en el tema de la vida. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer una lectura inicialmente. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos visitan. Amén. Siempre se me olvida al final. Amén. Pero gracias por los hermanos todos, pero los hermanos que nunca han venido. La hermana se pone de pie y nos saluda, por favor. Amén. ¿Su nombre? Nancy. Bienvenida, hermana Nancy. Esta es su casa. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Moisés, que es de aquí, hace mucho que no nos visitaba, pero amén, bienvenido a esta su casa, hermanos, a todos, bueno, que el Señor nos dé paz. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Reiteramos, hoy trataremos de ver el tema, la vida, porque ya vimos en la semana pasada el tema de la estructura religiosa, sus consecuencias y sus peligros en la vida del creyente y cómo el creyente debe evitar confundir la vida con religión. Son dos cosas muy distintas y una tiene vida, otra no. Y Deuteronomio, el Señor hablando con el pueblo de Israel, al igual que le advirtió a Adán y a Eva en Génesis 2:17, también aquí vemos este contexto que me pareció interesante. Deuteronomio 30:19. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Una palabra interesante. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y veamos también en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan, capítulo 6, versículo 63, un contexto ya más neotestamentario al respecto. Juan 6:63. Y dice la palabra, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Puede sentarse, amado hermano, en esta hermosa mañana. No nos cansamos de alabar el nombre del Señor. Tenemos dos elementos en contexto en esta serie que o esta miniserie que estamos tratando, el concepto vida y vida. Porque se habla de vida por un lado y vida por otro. El Señor Jesús dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Deuteronomio nos llama a escoger la vida. En Génesis, en el principio, en el capítulo 1, Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos vida versus vida. ¿Cómo distinguir estos elementos? En español solamente existe una sola palabra para vida.
No hay otra, una sola palabra. Vida es vida. Y por lo general, cuando vemos el término vida, pues interpretamos que para nosotros, desde la perspectiva humana, vida es lo que tenemos, o sea, estar vivos. Menear las manos, poder ver el cielo, ver la tierra, poder abrazar a nuestros seres queridos, comernos una buena comida, bañarnos en una buena playa, un buen río, disfrutar la vida. Para el ser humano, vida es existencia. Por cierto, una definición muy reducida de lo que es vida, pero también podemos decir que esto es vida. Cuando Dios sopló en el hombre, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no de lodo, por cierto, sino de componentes químicos que existen en la materia. El hombre está compuesto de materia, pero de componentes químicos. Si dividimos al ser humano en su composición, sacaríamos un poquito de componentes químicos y bueno, ahí tendríamos al ser humano. El punto es que Dios formó al ser humano y cuando lo formó era una estructura, estaba allí, no había movilidad, no había existencia, una estructura. Pero el ser divino se inclina y sopla. El ruba de Dios, o sea, sopla espíritu allí, y el hombre vino a ser un ser viviente. Reiteramos, un ser viviente. Veremos más adelante esa diferencia. Pero el hombre fue un ser viviente cuando Dios sopló aliento de vida en él. Reiteramos, el hombre fue hecho poseedor de vida. ¿Pero de qué vida? El término griego para esta vida es bios. Otro término que se usa es el término sark. Bios, o sea, se le impartió vida biológica. El hombre vino a ser un ser viviente, una vida, a la vida biológica, a la vida anímica, a la vida que nos hace seres pensantes, seres que existimos, que podemos interactuar, que podemos ver, que podemos conocer. Esto es la primera etapa de la vida. Y Dios infundió en el hombre esta vida biológica. Reiteramos, lo que el hombre recibió cuando fue creado fue el bios de Dios. O sea, una infusión de vida biológica. Y todo estaba bien hasta ahí. Pero había otra vida que el hombre necesitaba y aún que no le fue dada al instante mismo en que fue creada. Esta vida se encontraba en lo que conocemos el famoso árbol de la vida. Amén. Dios colocó el árbol de vida allí. Y si recordamos, en todo Génesis, nunca se le prohibió al ser humano participar de él. Amén. Se le dijo que todos los árboles del huerto pues, serán para el sostenimiento. La mayoría de los árboles del huerto eran para el sostenimiento del bios, de la vida biológica. Amén. Había allí toda clase de árboles frutales que el hombre podía comer, jugosos, sabrosos. La tierra era una máquina productiva perfecta. No se imagine usted la calidad de los frutos de aquellos tiempos y el tamaño y la dimensión, la textura. Era una maravilla. Por tanto, era un paraíso. Todo era perfecto. Y el hombre tenía abundante alimentación para el sostenimiento y el mantenimiento de su vida, de su bio, de su cuerpo. Pero había una vida que se encontraba presente en el árbol de vida que no era la vida biológica. A esta vida se le conoce en la etimología teológica como el Zoe de Dios, con Z, Zoe. Bueno, creo que conozco un artista que tiene ese nombre, no sé si sabrá lo que significa ese nombre, amén. Pero el Zoe significa vida de Dios, o sea, no existencia sino vida de Dios, vida divina, o sea, vida de Dios. Este era el complemento que el ser humano necesitaba para estar completo en el Edén, recibir en su alma la vida de Dios. Pero ya sabemos que antes de que el hombre extendiera su mano y tocar el árbol de vida, que era lo que se esperaba y Dios no lo prohibió, imagino que estaba el hombre autorizado para comerlo. Sin embargo, antes de eso, en algún punto de la historia nos encontramos con la tragedia de la caída. El enemigo intersecta aquel lugar y vuelvo a reitero que no fue que el enemigo entró allí de manera escurridiza y que él burló la seguridad de Dios y que de repente el diablo sorprendió a Dios y se apareció allí. Dios es omnisciente. Él es omnipresente. No existe en la criatura un elemento que escape a la conciencia de Dios. Reitero, no existe en la criatura un solo elemento, un solo movimiento, una sola actitud, un solo pensamiento de tu corazón y de tu mente que escape al escrutinio
y a la conciencia de Dios. Es por esto que como cristianos somos llamados delante de Dios, si somos creyentes, a vivir una vida de integridad, porque todos los pensamientos, el hebreo declara que todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Entonces el diablo no entró allí como un accidente, ¿eh? Se infiltró el diablo, le ganó a Dios, bueno, se fue la luz. Sino, hermano, que entró allí con una permisividad de parte de Dios. El ser humano fue sometido a un tiempo de prueba. Alguna similitud con Jesús en el desierto, cuando él fue llevado por el Espíritu Santo a un sauna al desierto, ¿recuerdan? Él fue llevado a una piscina a pasarla bien, un buen tiempo de descanso. Fue llevado por el Espíritu, ¿para qué? Entonces hubo una complicidad, hubo una disposición, hubo una intención de Dios de que el hombre fuera, Jesús como hombre fuera tentado. Y había un propósito en esta tentación. De hecho, cuando Dios permitió que el tentador entrara al Edén, también había un propósito en todo esto. Y ya leímos aquí en Deuteronomio, capítulo 30, que Dios llama al pueblo y le dice, os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué puso Dios delante de nuestros primeros padres? Puso lo mismo, puso la vida y la muerte, y llamó al ser humano a escoger. Le advirtió a Adán y a Eva, escojan obedecerme. O sea, no se aparten de los dichos de mi boca, no se aparten de la palabra que sale de mi boca, porque entonces vivirán. Si transgreden mis mandamientos, si se apartan de mi palabra, ¿qué les digo? Ciertamente van a morir. Entonces, vemos que aunque está el mal, Dios advierte al ser humano, escoge el bien. Aún en su decisión lo ayuda, escoge el bien, escoge la vida para que viva. El mismo Jesús, más adelante hablando de eso, sobre el camino ancho y el camino angosto, ¿cuál es la sugerencia que nos hace? ¿Vayan todos por el camino ancho? No, Él nos advierte y nos dice, están los dos caminos, están entre ustedes la vida y están entre ustedes la muerte. Escojan la vida. Escojan el camino estrecho. Y Él dice, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por él. Pero a ustedes les digo, escojan la vida. Aunque sea angosto, aunque sea tortuoso, aunque sea difícil, aunque les va a representar grandes retos, dejar muchas cosas, perder muchas cosas, yo les aseguro, escojan la vida. Todo el tiempo estuvo esta intención delante del Señor. Ahora Dios le da un mandamiento al hombre y le advierte. Ahora llega el momento de la prueba. En todo el camino del Señor hay un tiempo de aprendizaje y hay un tiempo de prueba. El Señor enseña, el Señor te equipa, el Señor te dirige, te pone. Pero también habrá un tiempo donde se abrirá un escenario para probar lo que has recibido. Y allí eres probado. Nuestros queridos padres fueron probados. ¿Y qué pasó en esta prueba? Lamentablemente, hermanos, nos quemamos, no pasamos la prueba. En el principio nos quemamos, no pasamos la prueba. Y pasó lo lamentable, y es que la vida nunca llegó a entrar al ser humano. Vamos a ver esto en contexto también en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Una vez que el ser humano peca, hay una realidad aquí. Y es que tan pronto el hombre peca, Dios toma acciones para subsanar o ayudar o a resolver la situación. ¿Qué pasó con el hombre cuando pecó? Dios lo soltó y le dijo, eres un pecador, has transgredido de mi ley, así que estás muerto, no existe más. No, dice la palabra que Dios se acerca al ser humano, número uno, para convencerlo de pecado, de verdad y de justicia. El Espíritu Santo hace esa función hoy en día con cada pecador. El Espíritu Santo, fuera parte de que existimos predicadores, pastores, evangelistas, personas que enseñan la palabra, más allá de todo pastor y de todo predicador, se halla la activa misión evangelística del Espíritu Santo contendiendo con el corazón del pecador. Es el Espíritu Santo quien contiende y convence al ser humano desde adentro. Porque ¿dónde comenzó el problema con la humanidad? ¿Dónde comenzó el problema? Dentro. Amén. Dentro.
El problema comenzó aquí dentro. Aquí fue que comenzó y entró la muerte espiritual que sacó nuestro espíritu de contexto y nos sacó de comunión y de relación con Dios. Y hermanos, cuando el espíritu del ser humano es apartado de Dios, está muerto. Porque la vida del espíritu del ser humano se halla en Dios. El ser humano tiene existencia, reitero, porque es un regalo que Dios le dio. Y el ser humano puede transferir la existencia. Por esa razón nos casamos. Los matrimonios tienen hijos. En un sentido, estamos repartiendo vida biológica a la próxima generación, ¿verdad? Y esa generación la imparte a otra. Bueno, podemos dar esa vida, pero ¿podemos dar vida de Dios? No. La vida de Dios se halla solamente en Dios y solamente Dios la puede impartir. Solamente Dios. Así, hermanos queridos, que es importante comprender esto, que Adán y Eva cometieron un error, la muerte entró en ellos, y esto mató su espíritu. Reiteramos, estemos claros con esto. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No era una muerte de church, hermano. Literalmente hay una muerte espiritual en el ser humano. Era pastor, pero siguen vivos. Yo los veo. ¿Cómo es que están muertos? Yo los veo vivos, se mueven, trabajan. Pero hay literalmente, hay una muerte en su espíritu. ¿Cómo podemos evidenciar esta muerte en su espíritu? Por una terrible inconsciencia de Dios en lo profundo del alma humana. Aunque la gente está llena de conocimientos filosóficos de religiones, de multitud de religiones, sin embargo, no hay una conciencia de Dios. Porque en el momento en que el hombre llega a una conciencia de Dios, cae roto en el suelo, derrumbado, y no le queda otra que llorar como lloró Isaías en el capítulo 6. Ay de mí, oh Señor, porque soy un pecador. Cuando el hombre es expuesto a la santidad, a la presencia de Dios, cae como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Cuando la luz del Señor impacta un corazón pecador, Él es capaz de ver el pecado en su justa dimensión y cae derrumbado. Entonces podemos ver que el mundo no está haciendo eso. O sea, algo está pasando. Entonces hay una muerte espiritual. El nuevo nacimiento consiste en que el Espíritu de Dios, que es portador de vida, llega al corazón de un pecador muerto y lo revive. Y en el momento que lo revive, el ser humano es consciente de su pecado y entonces es cuando el ser humano es llevado a Cristo por el Espíritu de Dios para alcanzar perdón y alcanzar misericordia. No importa cuán elocuente sea un sermón o un mensaje. Un predicador, un maestro bíblico, se puede preparar el mejor sermón, orquestarlo bien homiléticamente, exegéticamente, teológicamente, llevarlo y lo puede dar con cucharita a las personas. Y si el Espíritu de Dios no contiende con ese corazón, esa palabra es inútil. Vimos esto en la parábola del sembrador, ¿verdad? Hubo una palabra que cayó en diferentes escenarios. Pero finalmente esta palabra llegó a un corazón que había sido compelido por el Espíritu de Dios. Cuando el mensaje llegó, este pecador dice inmediatamente: sí, Señor, soy un pecador, yo necesito ser salvado, sálvame, Señor. Y esa es la conversión genuina, ¿eh? La conversión genuina no es aquella que manipula a un evangelista y es ahora, y si te conviertes tendrás casa, tendrás mansiones, tendrás esposa, tendrás de todo, y serás rico, viajarás por las naciones, Dios te bendecirá. ¡Aleluya! Casi cualquiera se convierte. Amén. Qué buen negocio. Sí, Señor, o sea, yo acepto eso, yo recibo esto. Pero la conversión que habla la Escritura, hermanos queridos, es distinta. Es un concluir, es un quebrantamiento, es un vencimiento, es una ruptura, es una convicción interna donde el hombre ve su pobre y lamentable condición de pecador y se lamenta por su condición y acude a Dios en ese lamento en una actitud de arrepentimiento. Nuestros primeros padres pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque, número 1, se les dio un mandamiento. Parte 2, se les llevó al campo de la tentación. 3, fallaron. En consecuencia, el pecado entró en ellos antes que entrara la vida. El pecado entró en ellos antes de que entrara la vida. Y el pecado los mató. ¿El enemigo viene a qué? ¿Según la palabra? A matar, a robar
y a destruir. Es lo único que hay cuando el enemigo llega. Y hermano, Jesús lo dice en Juan 15, separado de mí, ustedes no van a tener nada, porque separado de Dios no hay vida. Separado de Dios lo que existe es muerte. Ahora, el hombre ha pecado y Dios toma una acción. Génesis 3:22, y dijo Dios, he aquí, Génesis 3:22, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, lo echó fuera y puso al oriente ¿qué? Dos angelitos simples ahí, cualquiera, todos débiles. ¿Qué puso ahí? ¿Vemos ahí? Querubines. Querubines. Se dice de estos seres, hermanos, y de los serafines, que cuando ellos alaban al Señor en el cielo mismo se estremece. Cuando estos seres dicen santo, 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 y alaban al Señor, los quiciales del cielo se estremecen. Vaya ustedes si son simples mensajeros, ¿verdad? Que simples angelitos que están allí. Se puso allí seres celestiales de la más alta jerarquía con una misión explicada. No le permitan al ser humano acceder a ese árbol. Amén. Y créanme, hermano, para completar, Dios libera una espada ardiente que se movía alrededor. Por ahí, aparte de que eran dos querubines, había también una espada ardiente allí. Y bueno, hermano, créanme, allí no iba a entrar nadie. Allí no hay criatura que entrar allí. Para entrar allí tendrían que burlar esa seguridad. Y no era un guachimán el que estaba allí cuidando ese árbol. No era un guachimán con escopeta. A ver, mire, Dios dijo que ustedes no pueden. No, allí habían dos tremendos seres con un gran poder y una espada ardiente de parte de Dios. Ahí no entraba nadie. Para el colmo, Adán fue echado fuera. Y cuando fue echado fuera, ese lugar fue quitado de la vista del ser humano. Hasta el día de hoy, los científicos y los historiadores, los antropólogos han permeado todo el fértil creciente en el Oriente Medio, entre África y el Oriente Medio, buscando la existencia del Edén. Solo se conoce que ahí estaba porque ahí están los ríos que regaban el Edén, como el Pisón, amén, el Tigris, el Éufrates. Están ahí los ríos. La Biblia no se equivoca, hermano, amén. Los ríos están ahí, pero no el lugar. Dios apartó ese lugar y bueno, ese lugar reaparece por allá por Apocalipsis 22 de nuevo, donde Dios da a las naciones que lleguen al cielo a comer de él. Ahora, es interesante, hermano, notar que el hombre peca y Dios no le permite en pecado tocar ese árbol. Dice un famoso escritor que ya falleció llamado Witness Lee, uno de los escritores que, bueno, yo en mi juventud leí bastante. No es que yo no soy joven, ¿no? soy menos joven. Pero... a ver, yo leía mucho a Watchman Nee y el hermano Witness Lee, dos hermanos teólogos orientales. Y él dice en su libro El árbol de la vida que el propósito de Dios al apartar el árbol del acceso humano fue para preservarle la oportunidad de redención a la humanidad. Nos dice este autor que si el hombre hubiera comido de ese árbol allí mismo, allí habría acabado la historia humana. Si el hombre extiende su mano en pecado y en pecado come de este árbol, allí habría acabado la historia humana. No habría existido forma de redimirlo y el hombre habría caído en una eternidad de destrucción para siempre. Pero Dios es sabio, Dios se antela, porque quiere advertir que también era la intención del diablo. El diablo no solamente quería que él comiera del árbol, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Había una estrategia más maligna, más maliciosa abajo. El enemigo tenía conocimiento de que si en pecado el hombre tocaba ese árbol, estaba muerto de manera irredimible para siempre. No había esperanza. Pero Dios conocía los planes del diablo. También Dios conocía los planes que él tenía. Y dijo, cara, ¿qué crees que me vas a agarrar? ¿Verdad? Se intersecta a Dios y dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, que no extiende su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. Porque eso significaría, hermano, un infierno inmediato.
un infierno inmediato. ¿Qué es el infierno? Y en el infierno se está en un estado de pecadores y un estado de existencia infinita. Pecadores en una existencia infinita sin Dios. O sea, el infierno es la ausencia manifiesta de la vida de Dios. En el infierno, alguien dirá, pastor, ¿Dios está por el lado del infierno? Algunos predicadores dicen, Dios no está en el infierno, y la gente dice, Dios no está allí. El infierno es un lugar donde está el diablo y él es quien castiga a la gente. Falso, falso, muy falso. Y si yo le digo que Dios está allí también. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Un Dios tan bueno. No, pastor, no se equivoque. Hermano, quiero advertirle que quien está allí castigando al pecador es la ira santa de un Dios santo, vengando la ofensa de un pecador que le ofendió y le ultrajó su santa presencia. El infierno es un castigo. Y este castigo no es ni creado, ni diseñado, ni establecido por el diablo. De hecho, el infierno inicialmente fue hecho para el diablo. No es para que él lo administre, sino que fue hecho para él, para que lo disfrute. Amén. Fue hecho para él, para ser castigado, para ser destruido, para morir. En un sentido, hermano, el infierno no fue diseñado originalmente para los seres humanos. Pero debido a la insistencia terca de los hombres de desechar a Dios y elegir el mal, entonces Dios en un sentido respeta su libertad y los aparta a donde quieren ir. Hay personas que usted le pregunta, ¿quiere ir al cielo? Bueno, yo le he preguntado a muchas personas predicándole, algunos me han contestado, ¿para qué? ¿Hay música en el cielo? ¿Hay romo en el cielo? ¿Hay mujeres en el cielo? ¿Hay discoteca? ¿Hay diversión? ¿Hay chercha? No, pues no quiero ir por allá. ¿Amén? Literalmente. Amén. Hermanos queridos, ¿quiénes desean ir al cielo? ¿Quiénes? No le estoy preguntando a ustedes. Gracias por la respuesta, pero la pregunta es internamente, ¿quiénes son los que tienen el profundo deseo de entrar a la presencia del Señor? Aquellos que han nacido de Dios. Aquellos que han nacido de Dios anhelan a Dios, anhelan su palabra, anhelan su presencia, anhelan su voz, anhelan su comunión, anhelan pasar tiempo con Él. Y hermano, este elemento se hace evidente aquí. Aquí. Cuando vemos a personas que ni siquiera se interesan por acercarse al Señor, no tienen una disciplinada vida de lectura de la palabra, no buscan entender y conocer la verdad de Dios en la palabra, no buscan comunión con Él en la palabra, en la oración, no se acercan continuamente a Dios. Yo les pregunto, si no lo buscan aquí, ¿lo van a buscar allá? O sea, ¿qué va a buscar un hombre o una mujer que no busca a Dios en vida, en la eternidad? Hermano, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos, por eso Él implora, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. El ser humano fue echado fuera y no se le permitió participar en pecado del árbol de la vida. Entonces Adán y Eva fueron echados fuera. Ya vimos interesantemente en el versículo 21 que antes de sacarlo, ¿con qué fueron vestidos? Y hubo un sacrificio para ellos. Y este sacrificio tuvo como propósito, ¿verdad? Limar, o sea, resolver el problema de separación que hubo entre ellos. Un cordero sacrificial tuvo que ser ofrecido por ellos, su pecado tuvo que ser cubierto, entonces ellos pudieron tener cierto nivel de comunión con el Señor, pero aún así fueron echados fuera porque las consecuencias tenían que venir sobre ellos. En esa tesitura, el mundo comenzó a poblarse. Adán y Eva se multiplicaron, el mundo se comenzó a multiplicar y entonces el problema del pecado que estaba en los ADN de Adán, a través de la multiplicación, también el pecado se transmite de generación en generación. Y es el concepto que conocemos en la teología cristiana como pecado heredado o herencia de pecado. Algunas personas dicen, pastor, pero yo no estaba en el jardín del Edén. Yo no fui el que rechacé, yo no fui el que se comió el árbol de la ciencia, yo no estaba allí. Hay un principio en las escrituras que se llama los lomos.
y se hablaba de Jacob que estaba en los lomos de Abraham, y se habla de Cristo que estuvo en los lomos de Abraham. ¿Por qué? Estaba hablando de descendencia. El ser humano tiene una descendencia. ¿Quién fue el primer hombre y la primera mujer? ¿De dónde venimos nosotros? Entonces, aunque nosotros no estábamos en los lomos de ellos. Simbólicamente, ellos eran nuestros representantes, la cabeza federal de la humanidad, los representantes de todo el género humano ante Dios eran ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente pecaron Adán y Eva, pecó el género. Y la muerte se hizo extensiva no solamente a Adán, sino también al resto de su descendencia. Hubo problemas con la iglesia primitiva, la iglesia del primer, segundo y tercer siglo con este concepto, porque se levantó un famoso teólogo llamado de apellido Pelagio, era de ascendencia británica, y se armó una contienda entre un teólogo llamado Agustín de Hipona, que era paulino y predicaba el tema de la herencia del pecado que afectó no solamente a Adán, sino a toda la descendencia humana. Pelagio decía que no. Y hubo una discusión teológica entre estos dos grandes teólogos. Pelagio decía que no, que Agustín estaba equivocado porque el pecado de Adán solamente afectó a Adán y no al resto de su descendencia. Pelagio decía que el ser humano cuando nace inocente y tiene la elección de elegir, amén, o el bien o el mal. Sencillamente él puede elegir. Agustín predicaba que el ser humano cuando cayó, y según el apóstol Pablo lo declara en Romanos 3, versículo 10 en adelante, dice que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ustedes lo han leído, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Pablo es enfático aquí en advertir que cuando el pecado entró en el ser humano, inutilizó al ser humano, lo incapacitó, lo sacó y lo dañó de tal manera que por sus propios medios el ser humano no podría salvarse. Además, vemos esto evidentemente en el principio, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue su primera reacción? Esconderse, huir, alejarse de Dios a como fuera posible. ¿De quién fue la iniciativa de volver? No fue de Adán, en ningún momento fue de Adán. Adán estaba en su abuela escondido, él estaba bien agachado, y si hubiese podido encontrar una nave para salir de la tierra, se habría ido. Si hubiera ido a colonizar a Marte o cualquier otra nación, o cualquier otro planeta, lejos de Dios, pero no podía. Entonces la iniciativa no fue del ser humano. Vemos en el ser humano un raro comportamiento, y fue de huir de Dios a como fuera posible, alejarse, esconderse. Dios llamaba, el hombre oía, sabía, estaba oyendo, pero estaba oculto. ¿Por qué? Había vergüenza. El pecado produce vergüenza, el pecado rompe la relación, ensucia nuestras conciencias y no nos permite conscientemente acercarnos a Dios porque somos reprendidos en nuestras conciencias y no nos podemos acercar. ¿Recuerdan? Siempre para eso cito a Isaías 1, donde el profeta pasa lo mismo delante de Dios. Cuando la presencia de Dios viene a él dice, ay de mí, y solo fue, ay de mí, porque soy pecador y estoy delante de Dios. Yo no debería estar delante de Dios porque soy un pecador. Él decía, ¿qué hago aquí? Me voy a morir. No resisto la presencia. Su presencia me castiga, me duele. Él estaba muriéndose. Pero ¿qué voló a él? Uno de los serafines. Recuerden, hermanos, que los serafines están por encima del trono de Dios. Así se define. Los querubines están abajo, alrededor del trono. Se dice de los serafines que su misión en los cielos es la alabanza. Se dice de los querubines que su función es la administración y la protección. Amén. Que por cierto, Satanás posiblemente haya sido el jefe de este coro de seres celestiales de los querubines, pues el mismo Satanás es descrito como un querubín protector. Con su caída, posiblemente ya no se colocó un líder, sino que vemos en la Biblia que aparecen siempre ahora 4. Vemos 4 querubines en Ezequiel, y prácticamente en 2 lugares de la palabra vemos que hay 4 querubines en lo que es los alrededores del templo. En Apocalipsis también vemos a estos seres. Y dice que un serafín de arriba, de los que alaban, voló en forma violenta, en forma rápida. Se dice de los
serafines que se mueven más rápido que la luz, más rápido que la luz. Ellos se mueven en un pestañeo, son seres flamígenos y se mueven a una velocidad inimaginable por el ser humano. Y este ser vuela de arriba en fracciones de milésimas de segundo, ¡fum!, y baja debajo del altar y toma de allí unas piedras y viene en fracciones de milésimas de segundo y se para frente al profeta y lo toca en los labios y le dice: esto tocó tus labios y es perdonado tu pecado y quitado tu culpa. Si estos elementos no son quitados de la conciencia del ser humano, el ser humano no podrá presentarse delante de Dios. Pero mientras el pecado esté también presente delante de Dios, ningún ser humano podrá acercarse a Dios. Dos problemas. El pecado afecta la conciencia del ser humano y afecta su comunión. Y segundo, Dios mismo a la presencia del pecado se aleja, da la espalda. ¿Amén? No hay comunión. Entonces, para que el hombre pueda acercarse a Dios, el serafín dijo: tu pecado es perdonado y quitada tu culpa. Número uno, pero ahora falta lo de Dios. ¿Cómo entonces se resuelve lo de Dios? La expiación. La propiciación tiene por objeto cubrir el pecado delante de Dios. Cubrir el pecado, ya no del ser humano, sino cubrir el pecado delante de Dios para que Dios no lo perciba y entonces pueda abrirse un espacio de comunión entre el hombre y Dios. Hermanos, reiteramos, esto es un punto que es un poquito complejo, pero eso es la realidad de la vida y de la vida cristiana. En primer lugar, en mí el pecado tiene que ser perdonado y luego mi conciencia tiene que ser sanada de la culpa para poderme acercar. Luego, para que Dios me pueda recibir, tiene que haber una expiación del pecado mío. Tiene que ser cubierto ante los ojos de la divinidad para que Él no lo vea y yo pueda acercarme delante de Él. ¿Pasó esto en el principio? Sí, con Adán y Eva pasó eso. Cuando fueron cubiertos, cuando fueron vestidos, esa cobertura de que habla la palabra es el sacrificio expiatorio y propiciatorio de Cristo. Número uno, dos dimensiones de un sacrificio: expiatorio y propiciatorio. ¿Qué hace el expiatorio? Cubre el pecado. El propiciatorio, venga la ira de Dios. Con la propiciación, la ira de Dios es satisfecha. El enojo de Dios que se desató inicialmente cuando el hombre ofendió a Dios es quitado para que ya no haya una ira para el pueblo de Dios, sino una disposición afable, un año agradable, un deseo de Dios de compartir con nosotros. Dos elementos: expiación, propiciación. Un elemento, no lo confundan, no es lo mismo expiación que propiciación. En el caso de Isaías pasó eso, en el caso de Adán y Eva, en el principio también pasó eso, y en el caso suyo. En el caso suyo, hermano, también pasó lo mismo en la cruz del Calvario, pasó lo mismo. La cruz tiene también ese objetivo. Entonces, hermano, volviendo al tema, vimos acá que el Señor saca a Adán y a Eva del Edén, pero cuando lo saca, lamentablemente, ellos salieron siendo portadores de una condición pecaminosa. Veamos algún contexto sobre esto. Siempre me gusta citar a los teólogos antiguos, porque me parece que ellos tienen una esencia de la verdad muy interesante. Me gusta ver a Ireneo de León, fue uno de los teólogos del segundo siglo de la era cristiana. Él existió por allá entre el 130 al 202. Fue un obispo y un teólogo mártir, considerado por los antiguos como el padre de la iglesia en su tiempo. Fue una figura clave en la formación de la teología cristiana, y él decía que Cristo recapitula a Adán. Lo perdido en el Edén se restaura en Cristo. El acceso al árbol vuelve en la redención. En un sentido, él dice que lo que Adán perdió, que fue el árbol, la participación del árbol de la vida, esto se restaura con Cristo, que es, a resumidas cuentas, el verdadero portador de vida. Amén. Él es, en esencia, el portador de la vida que estaba contenida en el árbol de vida, en el Edén. La idea culmina con Apocalipsis 22, donde al final de los tiempos nos encontramos de nuevo ese árbol siendo atraído en el escenario. Vamos a ver que mientras estuvo Jesús en su vida terrena, él usó frecuentemente el término vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí y
participen de la vida. El que bebe, el que come mi carne tiene vida. Vamos a ver que el Señor habló mucho de este tema. Otro autor que tenemos en la teología cristiana se llamó Gregorio de Niza. Este existió prácticamente en el siglo IV, entre el 335 al 394. También fue un obispo muy querido de la iglesia del siglo IV. Y él decía lo siguiente: el hombre fue creado para participar infinitamente de Dios. Entonces, el árbol simboliza la participación de la vida incorruptible de Dios. Vimos en el principio, hermano, que Dios dio al hombre bios, impartió vida física. Pero el Zoe no estaba contenido, sino que en el árbol de la vida. El árbol de la vida fue sacado de escena. Vimos según Witness Lee que fue sacado para preservarle al ser humano una oportunidad de redención. Y esto ocurre cuando Cristo llega al mundo. Él es el camino, Él es la vida. Él es la manifestación viviente de la vida de Dios en el ser humano. Y termino con otro grande de la era cristiana, se llamó Agustín de Hipona. Yo sé que quizás algunos de ustedes que no han dado teología histórica van a decir: ¿y de dónde sacó el pastor a esta gente? Amén. Algunos dirán: ni la duda yo que esa gente existía en la vida cristiana, porque lamentablemente a veces en las iglesias estas cosas se obvian demasiado. Y la iglesia necesita ser puesta en contexto histórico de dónde venimos, cuál es nuestra herencia, cómo hemos llegado hasta acá. Agustín de Hipona fue un gran teólogo, existió en el 334 al 430. Fue un filósofo, teólogo del área africana. Fue considerado uno de los 4 padres fundadores de la iglesia latina. ¿Qué decía Agustín? Él decía: el árbol sustentaba la inmortalidad corporal, pero señala una realidad superior, la vida eterna de Dios finalmente. Entonces tenemos aquí una síntesis. El árbol de vida, Cristo es la vida en el Evangelio, y en el Apocalipsis vuelve a ser restaurado el árbol de la vida. En Génesis, Adán es expulsado. En el Evangelio, Cristo viene a buscar y a salvar lo que fue expulsado. ¿Recuerdan ustedes de Jesús que dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Y qué fue lo que se perdió? Pues el hombre. Reiteramos, en Génesis Adán es expulsado, en el Evangelio Cristo abre el camino, y en Apocalipsis se ve el acceso eterno de nuevo del árbol de la vida. En Génesis los querubines guardan, en el Evangelio el velo se rasga. Amén. En el Evangelio el velo se rasga. En Génesis hubo un impedimento, hubo una espada ardiente, hubo querubines para proteger. Ahora en la cruz la protección se quita. Ahora alguien preguntará: pastor, ¿y qué pasó con esa protección que había para el árbol de la vida, los querubines? Algunos teólogos que son un poquito atrevidos se atreven a llegar allá, amén, y a profundizar, a meterse en esos temas. Hubo un famoso teólogo que decía que cuando el Señor fue traspasado por espada en la cruz, simbólicamente era Él entrando a restaurar el árbol de la vida, o retomar aquel árbol de vida del cual el hombre fue impedido participar. Según algún autor, cuando él entró allí, entonces él mismo fue atravesado por la espada de fuego que estuvo rondando alrededor del huerto del Edén. Es una teoría de un teólogo, no la puedo dar por sentado, solamente la comento, amén. Pero sabemos, hermanos, que Cristo en la cruz fue traspasado, fue herido, y eso estaba claramente estipulado en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Adán no podía entrar a ese árbol. Recuerden que fue prohibido. Pero el segundo Adán, sí. Amén. El segundo Adán, sí. Y entrar a ese árbol representaba la muerte, porque moriría el que lo intentara. Y bueno, el Señor se hizo partícipe de la muerte para poder participarnos a nosotros la vida. Hermano, el Evangelio y la vida que provee Dios en Cristo no es simple. Esto ha tenido grandes retos y un gran precio ha tenido que ser pagado para que la salvación hoy pueda llegar por fe, por gracia al creyente. Entonces la salvación no es barata. La gracia no es barata. No existe salvación barata. No existe este concepto. No existe gracia barata. La gracia costó un precio inimaginable por la mente humana.
En Génesis entra la muerte, en el Evangelio la vida es ofrecida por Cristo y en Apocalipsis finalmente la muerte es abolida. Hermanos, hermanos, muy interesante esto, la muerte fue abolida. Vea conmigo a Juan, primero de Juan, capítulo 1, Juan 1, 1. Y leemos la palabra diciendo, Juan dice, lo que era desde el principio. Ya vimos que Juan en Juan 1, no primera de Juan, sino en Juan el Evangelio, él dice, en el principio era el verbo. Pero en la carta, en la epístola aquí de Juan, la primera carta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al ¿qué? Al verbo de vida, tocante al verbo de vida, dice, porque la vida, ¿qué dice? La vida fue manifestada. Y dice Juan, y la hemos visto, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. ¿Quién era ese? Amén. Juan, de nuevo, en su evangelio dice, en el principio él era con Dios. Y Juan dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si usted quiere ver, véalo en Juan 1, en el evangelio de Juan 1, de 1 al 4, ahí lo dice. Amén. Dice, en él estaba la vida, y la vida que era la luz de los hombres. Entonces, ¿dónde estaba la vida según primero de Juan? Según hemos leído aquí, ¿estaba dónde? Con el Padre. Amén. Estaba con el Padre y nos fue manifiesta. Y el apóstol dice, y no nos invente nadie, nosotros la hemos visto, la hemos palpado, la hemos tocado, hemos tenido contacto con la vida, hemos visto la vida con nuestros propios ojos, somos conscientes de la vida. Hermanos queridos, y en esto consiste el Evangelio. El Evangelio no hace una promesa de cosas materiales. El Evangelio no anda prometiéndole a los seres humanos cosas. La gran promesa del Evangelio al pecador muerto en sus delitos y pecados es la vida. Es la vida. Y en esto consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en la participación de la vida de Dios y en el disfrute de la vida de Dios. Por eso me tomé un tiempo para hablar de la estructura religiosa. Las instituciones humanas proveen una estructura. Pero esta estructura, si no está permeada por la vida, de nada sirve. ¿Qué es la estructura? La religiosidad. Amén. Y ahí caben los concilios, las instituciones, las diferentes organizaciones que a lo largo de la tierra están allí para, como empresas, como emprendurismo, iniciativa de hombres y mujeres que se confederan, se asocian para ir a llevar el evangelio y para predicar el consejo de Dios. Pero en cada institución tiene que haber vida de Dios. Y lo que promueve la vida es el evangelio en el corazón del ser humano. Entonces, hermano, no es estructura. Si hay estructura y no hay vida, no hay nada. Y la pregunta para ti es, ¿estás disfrutando de la estructura o estás disfrutando de la vida? ¿Dónde te encuentras? Inmerso en el estructuralismo religioso, el que hacer y vamos y hagamos y digamos y seamos, y ahí estamos, ¿verdad? Pero hay vida en tu interior. Hay vida de Dios en tu espíritu. Hablando de la vida, Jesús dice, en donde leímos, en el libro de Juan 6:63, si me pueden ayudar de nuevo a buscarlo, ahí lo vamos a ver. Amén. Jesús hablando directamente de Él como vida. Juan 6:63. Y dice el Señor, la carne, el espíritu, es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Cuando se menciona de espíritu que da vida, desde luego se está refiriendo al Espíritu Santo.
Porque el Espíritu de Dios es portador de vida, Él tiene vida y Él puede impartir vida, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es portador de vida y Dios puede impartir vida. Nadie más puede hacerlo, el humano no puede hacer eso. El Espíritu es el que da vida. Hermano, ¿qué es lo que el Espíritu trae al ser humano cuando ocurre la conversión o el nuevo nacimiento? Religión, estructura. Lo que el Espíritu de Dios aporta al ser humano es vida. Y hermano, aquí hay un punto muy importante. Tienes que analizarte, tienes que analizar tu corazón, tienes que analizarte. ¿Hay vida de Dios en ti? Jesús dice en su palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá una tremenda estructura religiosa. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Antes que la estructura se encuentra la vida. No importa las grandes empresas evangelísticas que hagamos, no importa el gran programa que tengamos, no importa el activismo que tengamos y las grandes cosas que hagamos para Dios, si no hay vida de Dios en nosotros, todo es estructura. Y la estructura no tiene vida, todo es en vano. Recuerden, hermano, que la religión son acciones del hombre para Dios sin Dios. Eso es lo que promueve la religión. Acciones de Dios sin Dios. Era lo que promovían los fariseos. Los fariseos eran filantrópicos, eran finos, eran consagrados, pero todo era hipocresía. Era una apariencia. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, los desaforró, hablando en buen dominicano, los confrontó, derrumbó sus argumentos. Ellos intentaron confrontar a Dios, que era la vida. Trataron de frenar la vida y establecer un sistema religioso. Y Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, reguero de hipócritas. Amén. Los desafió y les dijo, edifiquen primeramente lo de adentro antes de ocuparse por lo externo. Preocúpese por el problema interno, y el gran problema del ser humano es interno. Es allí donde está la muerte, donde Dios deposita la vida. Cuando la vida de Dios llega al espíritu de un hombre convertido, sucede lo mismo que pasó con Lázaro cuando estaba allí en aquella tumba fría. Cuando el Señor entra, tu espíritu truena con poder. Y tu espíritu que está muerto es restaurado, es resucitado, es puesto en la adecuada posición. Tu espíritu vuelve a la vida. Y cuando tú vuelves a la vida, eres consciente de la vida. Y cuando eres consciente de la vida, echas mano de la vida, comes de la vida, te alimentas de la vida, bebes de la vida, vives inmerso en la vida. Por eso el Señor dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y dice claramente, lo natural, la carne, no es muy provechosa. Y Él dice, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Hermano, cuando la vida de Dios entra al corazón humano, la vida es sustentada por la vida. La vida es sustentada por la vida. La vida de Dios, cuando entra en el creyente, tiene que ser sustentada por Dios. Por eso el mismo Señor dice, mis palabras, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, todo el sustento que el creyente necesita, y quiero ser enfático en esto, hermano. No sé, usted está aquí en la iglesia, usted podría estar en otra iglesia. Y bueno, ya está bueno. Pero hermano, la pregunta no se trata de la iglesia, la pregunta es, ¿qué está usted comiendo todos los días? ¿De qué usted se está alimentando? ¿Qué sustenta tu espíritu? ¿Qué sustenta tu vida? ¿Dónde estás sostenido? ¿En qué estás fundamentado? ¿Qué es lo que hay en ti? Si estás amparado a programáticas y a actividades y hacer para sin prestar atención a la vida en tu interior, estarás cometiendo un grave error. Hermano querido, antes que cualquier cosa, antes que cualquier ministerio, antes que cualquier iniciativa, antes que venir a la iglesia, antes que hablar con el pastor, antes que hablar con cualquier hermano, tienes que venir al trono de la gracia y disfrutar de la vida. El fuerte del creyente consiste en disfrutarse a Dios y la vida de Dios. Ahí está. David decía al respecto, deleítate a sí mismo en el Señor. Él sea tu deleite. La iglesia no es tu deleite.
Aunque ames a tus hermanos no son tu deleite. Amas a tu esposa, sí, yo también amo a la mía. Amas a tus hijos, está bien, pero allí no está. Tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos, por más íntimos, por más cercanos que sean, no representan a Dios. Y no van a aportar a tu alma sedienta lo que solamente Dios puede aportar. Entonces, hermanos, Dios está por encima de todo y de todo. Él es mi prioridad número uno. Él es mi esencia. O sea, debo vivir mi vida al punto que yo necesite a Dios hasta para respirar. Al respecto, David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas que dicen, así clama por ti el alma mía. Oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y Jesús da la respuesta. Y él dice, Jesús, si alguno tiene sed, no venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Quizás David no encontraba una solución en aquel tiempo, pero Cristo aportó la solución. David, si tiene sed, venga a mí. Amén. Y aparte de ti, David, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos. Eso se llama el río de Dios en el creyente, que es una tipificación de la presencia continua del Espíritu Santo de Dios dentro, habitando en el centro del ser del creyente. Y hermano, de allí brota la vida. Por tanto, hermano, si no estás en esta tesitura, a partir de hoy debes arrepentirte. Juan 5:26, vea conmigo. El Señor dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Qué interesante, hermanos queridos. Amén. Esto para mí es una maravilla, hermano, poder comprender estas verdades. Y espero que para usted esté siendo una maravilla y no esté loco porque yo me vaya, pero gloria sea. 1 Corintios capítulo 15, dando contexto a esto. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 45, dice la palabra. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está despierto todavía? Gloria al Señor. Ahí saben, allá atrás. Bien, hermanos, versículo 45, dice acá, así está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿qué? Adán, ¿qué fue hecho? Alma viviente. ¿Cuándo vino el hombre a ser un alma viviente? Cuando el soplo de Dios entró en su cuerpo, entonces forma la vida biológica y el hombre fue un ser vivo. ¿Eh? Pero Adán fue un alma viviente. Ahora, vamos a ver que aparte de Adán, Dios tenía preparado que enviaría un nuevo Adán, que restauraría el desastre que creó el primer Adán. Se le llama a este nuevo Adán el postrer Adán, o el último Adán, o el nuevo Adán. Véalo aquí en la parte B, dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Ahora, el último Adán, el postrer Adán, ¿qué fue hecho? Espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Quiere decir que Cristo sí puede impartir vida. Amén. Adán no, pero Cristo imparte vida. Entonces, cuando Cristo entra por medio del Espíritu de Dios en el alma del creyente, lo vivifica. Eso es lo que se llama también el nuevo nacimiento. También le llamamos coloquialmente la conversión. O la transformación que ocurre en el alma humana es cuando Cristo entra, vivifica. Él es la vida entrando al mismo nicho de la muerte. Y cuando la vida entra a la muerte, ¿qué pasa? Cuando lo vivo entra a lo muerto, ¿qué pasa? Lo muerto vive. Amén. Amén. Hay una restauración. Cuando el agua llega a un desierto seco, que por tiempo no ha llovido, ¿qué pasa al poco tiempo? Pequeñas germinaciones comienzan de una vez y usted dirá, y allá había semillas. ¿Cómo? ¿Y dónde aparecieron? Estaban ahí. Amén. Estaban muertas, solo estaban esperando el agua. Tan pronto el agua llega, ellas comienzan a germinar. Igualmente pasa con el corazón humano. Cuando la vida de Dios entra, aleluya, todo comienza a reverdecer.
las cosas comienzan a ser puestas en lugar y mi vida recobra el sentido, la razón de ser y el propósito. Hermano, ¿quién es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Por qué estás vivo? Identifica en tu vida qué elemento de lo que tú tienes o de lo que tú eres representa tu vida, con lo cual tú consideras que si te lo quitan tú no puedes vivir, que es tu todo para ti. Yo sé que algunos religiosos dirán, Dios, aleluya, Dios es mi todo, aleluya, santo, Dios. Hermano, me temo que esa no es la realidad. Jesús hablando de eso decía, donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por eso el Señor nos llama en las Escrituras, dice, si alguno viene a mí y no aborrece casa, padre, madre, hijo, esposa y aún su propia vida, el tal no puede ser mi discípulo. Con esto no estoy enseñando herejía, por favor. No vayan a decir ahora, esposa, el pastor me dijo que te deje porque debo amar al Señor. No se agarre de ahí. No comienza a decir ahora, a los que le debo no les pago porque el Señor es mi prioridad. Se quedaron con la deuda. No estoy enseñando herejías acá, no. Lo que el Señor nos está advirtiendo aquí es Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En un sentido, priorízame. Revisemos nuestras agendas. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra agenda? Seamos sinceros. Hagamos un autoanálisis personal. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra agenda diaria? ¿Cuál es no quiero que nadie conteste, por favor. Solamente evaluemos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu prioridad? Hazte un autoanálisis, haz un inventario y di en mi vida personal, ¿qué está ocupando el primer lugar de mi vida? ¿Qué ocupa el primer lugar de mis pensamientos al levantarme? ¿Qué ocupa el primer lugar de mis pensamientos en el día? ¿Qué ocupa mi agenda primeramente en el día? ¿Qué es? Hermano, te quiero decir que ahí vas a identificar cuál es tu Dios. Con este análisis te vas a dar cuenta cuál es tu Dios. Si al hacerte este autoanálisis Dios no es el centro de tus pensamientos, la atención suprema en tu día a día, entonces has erigido un Dios y tienes que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que venir al trono de la gracia y decirle, Señor, el trabajo es mi Dios. Te he sustituido por el trabajo, Señor. Señor, mi empresa se ha convertido en mi Dios. Ella es la que acapara mis pensamientos. Yo no me he levantado, tengo la empresa clavada entre seis cejas y en la semana entera y en todo el día, Señor, no pienso en otra cosa. Escasamente me acuerdo de tu existencia. Señor, estoy mal. Aquí estoy, Señor, perdóname. He hecho de mí mismo mi propio ídolo, Señor, perdóname, me arrepiento. Hermano, tenemos que apartarnos porque la palabra declara muy tácitamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy fácil criticar a los de afuera. Idólatras. Hijo del diablo, no adoren estatuas. Apártense de los ídolos. Pero ¿y cuál es el tuyo? Amén. ¿Cuál es el tuyo? Suelta a los demás. Antes de ir a ver a los ídolos de los demás, saca la viga primero del tuyo. Arregla lo tuyo, arregla tu casa, arregla tu vida, arregla tu entorno, arréglate tú primero antes de ir a ayudar a los demás. Porque entonces, ¿cómo lo vas a poder ayudar, hermanos queridos? ¿Amén? No hay manera. Jesucristo es hecho espíritu vivificante. Un autor llamado C.S. Lewis, un gran autor creyente, no tan antiguo como los que les mencioné, pero él decía que hay una diferencia fundamental entre la vida natural, el bios, y la vida de Dios, que es el Zoe. Según el relato de Génesis, como les dije al principio, Adán participó de la vida biológica, pero Cristo aporta el Zoe divino. Amén. Cristo aporta el Zoe divino. Cristo aporta la vida de Dios. Él aporta vida de Dios. Cuando Cristo entra al corazón de un creyente, no viene a traer estructura religiosa, viene a traer vida. Y él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan de vez en cuando. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, pero de a mucho, de a mucho, de a mucho, de a mucho. Les he traído vida. Hermano, ¿tienes esa vida? ¿Estás disfrutando de la vida de Dios?
No sé. Pero si eso no es así, hermano, te recomiendo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vengan, venid, vengamos, hermanos queridos. El hombre en estado natural solo tiene vida de Dios. Vida tiene existencia. El hombre en estado natural carece de vida. Es por tanto que la Biblia lo ubica como un muerto. Pertenece a la muerte y está en muerte y va rumbo a la muerte. Y a menos que Dios lo intercepte y lo salve, está perdido. Juan 5:26 nos da esta referencia. Amén. El Señor Jesús, como Dios, es poseedor de vida y se nos informa que así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y estamos aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 46, nos dice, mas el Espíritu, al verso 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Esto está hablando aquí ya de la resurrección. En el día final, primero el cuerpo es restaurado por la vida que ya está dentro del ser humano. Recuerda, hermano, que en la restauración final es cuando la trompeta suena. Cuando la vida de Dios, que ya está en el creyente, se libera finalmente y llena y toca todo el ser del ser humano. El inicio de la vida ya fue depositado en cada corazón por medio de la conversión. La vida ya está en ti. La vida ya está en ti. ¿Cuándo esa vida se manifiesta finalmente? Con el toque de la trompeta. Cuando el Señor venga por su pueblo y la trompeta se toque, la vida de Dios que ya está en nuestro interior va a irrumpir con poder, llenando alma y transformando cuerpo. Ahora mismo la restauración solo ha ocurrido exactamente en el área espiritual. Allí, aún en el alma seguimos teniendo una carne. Pero el Espíritu de Dios ¿está dónde? En el Espíritu. Allí está la vida de Dios. Cuando la trompeta suene, la vida de Dios que está en el Espíritu vendrá rompiendo de adentro hacia afuera. Y nuestro cuerpo, que todavía está en muerte, será restaurado por la vida. Entonces todo nuestro ser será infundido por la vida y seremos semejantes al Señor porque le veremos tal como Él es al final de los tiempos. Pero la semilla de la vida ya fue depositada en el creyente. Reiteramos, no es que el Señor vendrá del cielo a transformar. La transformación ya ocurrió con el nuevo nacimiento. Lo que es el nuevo nacimiento y esa vida se libera en el toque de la trompeta. La vida que está dentro de ti hace una explosión que usted no se imagina y comienza a transformarlo todo, homologando toda nuestra alma con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, haciéndonos exactamente a la semejanza, a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hermanos queridos, si hasta aquí la vida de Dios no es tu prioridad y tu esencia, yo te desafío hoy en día a que no se trata de estructura religiosa. Hoy somos invitados a participar de la vida. En el principio nuestros padres fueron impedidos de participar de esta vida, pero esta vida misma ha sido liberada del Padre, ha sido enviada del cielo, los apóstoles la vieron, la tocaron, la palparon, participaron de ella y hoy en día se nos ofrece a los creyentes esa misma vida que es Cristo. Así, hermano, que venga a los pies de Cristo. Si usted hasta aquí no le ha entregado su vida a Cristo, quiero advertirle que usted está en un serio peligro. Usted está en muerte. Pero si usted ha sido despertado por este mensaje y usted necesita que el Señor Jesús sea su vida, hoy es un buen día para venir delante del Señor, reconocer sus limitaciones, reconocer que usted necesita vida. Si hasta aquí usted ha identificado con este mensaje que usted ha sido un tremendo religioso, bien estructurado, con una tremenda apariencia de cristiandad, pero percibe que está muerto en su interior, que está seco, también es un buen día para que te arrepientas de tu religiosidad. Así como un pecador se arrepiente de sus pecados, también un creyente debe arrepentirse de su religiosidad seca y muerta, porque lo que el Señor vino a impartir no fue secuencias, no fue armatrotes religiosos. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y hasta que una iglesia esté disfrutando de esta vida, plenamente participando de esta vida, no podrá ser un representante digno de esta vida ante un mundo perdido. Solo uno vivo podrá hablar de la vida. Solo uno que disfrute de la vida podrá contar las grandes hazañas de la vida. Solo uno que esté disfrutando de la vida está capacitado, está energizado, potenciado para ir al mundo y testificarle de la vida. Los apóstoles
En el caso de Juan, fue tocado por la vida. Y Juan dice, lo hemos visto, lo hemos testificado, lo hemos tocado y damos testimonio de que Él es la vida. ¿Y usted qué está diciendo de Cristo? ¿Qué está usted diciendo de Cristo al mundo donde usted vive? ¿Qué testimonio está usted dando de la vida en medio de los muertos? No lo sé. Pero hermanos, si al evaluarte en este mensaje entiende que no has estado siendo un fiel testigo de Cristo, si al evaluarte a la luz de esta enseñanza te has encontrado con que te encuentras seco interiormente, carece de esa promesa de río de agua viva en tu interior, carece de ese disfrute de la vida de Dios, y tu vida cristiana no es más que una estructura seca, rígida y árida sin vida, hoy es un día para arrepentirte, pedirle perdón a Dios y volver a comenzar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. ¿Estás bebiendo de Cristo? Amigo que estás aquí, hoy es un buen día también para que tú bebas de Cristo. Él es la vida. Pero iglesia querida, si tú estás detrás de una trama religiosa y eres pura religiosidad sin vida, también hoy es un buen día para venir y beber de Cristo. Ponte de pie, iglesia, oremos al Señor. Ahí donde tú estás, solo tú sabes lo que hay en tu interior. Solo el espíritu del hombre sabe lo que hay en el espíritu del hombre. Pero solo el Espíritu de Dios sabe lo que hay en otro hombre. Porque Él todo lo permea, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta enseñanza no ha estado aquí para transmitirte un conocimiento más a tu mente. Esta enseñanza es para contrarrestarte. Esta enseñanza es para desafiarte. Esta enseñanza es para sacarte de tu confort, de tu zona de comodidad. Para sacarte de tu confort religioso. Y acercarte a la vida que ofrece el Cordero de Dios. Si no has recibido a Cristo, este mensaje es para despertarte a una conciencia de que estás en un gran peligro. La muerte ya está en tu corazón. Y si antes de morir la vida no entra, cuando te mueras, la muerte será tu Señor por los siglos de los siglos. Pero hoy Dios te ofrece una oportunidad de que la vida del Hijo de Dios entre a tu corazón muerto y lo resucite, lo restaure y traiga la vida de Dios a tu espíritu y vivas para siempre. Y aun cuando mueras, serás hecho partícipe de la vida para siempre. Hoy, como leímos en la lectura inicial, el Señor expone delante de ti la vida y expone la muerte. Y te advierte, amado amigo, escoge la vida para que viva. Todos los que aman la muerte, todos los que aman al Señor, aman la muerte. Todos los que se apartan del Señor, aman la muerte. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hemos hablado un tema un poco difícil, Señor. Yo no lo he podido tratar a plenitud. Solamente he puesto algunos fundamentos, algunas pinceladas. Dios, oh gran Maestro, Espíritu Santo de Dios. Eres el gran Maestro. Eres el predicador por excelencia. Eres el que contiendes. Eres el que tomas estas palabras y las amplías, las amplificas en la mente y en el corazón de los seres humanos. Señor, toma tu palabra y amplifícala en cada corazón presente en esta mañana. Dios, y aporta lo necesario en cada corazón, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Señor, conforme a tu gracia oramos. Permítenos, Señor, salir del impolio religioso. Permítenos salir del marco de la religiosidad, de la estructura seca, del formalismo, de la apariencia farisaica, Señor. Desnúdanos de ese muerto, libéranos, Señor, y tráenos a la realidad de la vida del Hijo de Dios, la vida que desde el cielo nos fue manifestada y que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 declara, y aquella vida se encarnó y vimos su gloria, y lo vimos, Señor. Hoy te pedimos, permítenos ver la vida, disfrutar la vida, comer la vida, beber la vida. No nos permita ser secos, sino que al salir de aquí, cada creyente de esta iglesia vaya a las fuentes a buscar vida.
Y cuando esté plenamente lleno de vida, vaya a un mundo muerto a testificarles de la vida, a hablarles de la vida, a enseñarles que hay vida y solamente vida en la persona del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. No nos permita ser religiosos conformistas, sentados en una silla, acudiendo a una iglesia cada domingo, cada día de culto y punto, Señor, sino que seamos para el mundo señal de vida. Luz, Señor, sal a un mundo, dirección a un mundo sin dirección, esperanza de vida a un mundo muerto, que tu luz nos guíe a llevarle tu verdad a los perdidos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Puede sentarse un momentito, hermano querido? Gracias por su tiempo.